que se quejaban cuando hicieron este palacio particularmente, porque decían que cómo era posible que hubieran hecho una construcción tan grande que, bueno, para empezar, les tapa el sol a las construcciones vecinas, ¿no? A los palacios vecinos, porque no eran tampoco así como que cualquier hijo de vecina el que vivía al lado, ¿no? Pero además les quita la privacidad porque son tan altos que los pueden mirar. Entonces ellos se estaban quejando de eso, ¿no? De que, bueno, ¿cómo es posible? Pero no nada más estás tapando el sol, no nada más estás tapando las visuales, estás también impidiendo que el agua vaya, que el agua se absorba, que el agua salga, ¿no? Y en este caso, la familia que la habitó tenía 3 títulos, ¿no? O sea, condes de San Mateo de Valparaíso, Jaral de Berrio y de Moncada, que fue el señor que se casó con la con la señorita. Este palacio tendría 3 nombres. El palacio de Jaral y Berrio, que es el que lo paga, ¿no? El palacio de Moncada, porque es el que vive aquí, ¿no? Y el palacio de Iturbide, pues porque es el emperador. Pues yo creo que sí son palacios en términos de tamaño, ¿no? Quizá no con el fasto europeo, pero sí por la estructura física de los lugares. Cuando Cortés llega a México Tenochtitlan, en, en Europa está descollando el plateresco, o ya tiene un buen rato la arquitectura de estilo plateresco, que son grandes paredes, gruesas paredes, eh, grandes alturas, pocas ventanas. En realidad son prácticamente fortalezas, ¿no? Y es lo que hacen los españoles en México, ¿sí? Después de 200 años o de 150 años, estas enormes estructuras, enormes y pesadas estructuras, y pesadas a la vista inclusive, se van convirtiendo por lo menos en las fachadas, en estructuras un poco más ligeras, ¿no? Más elegantes, pero es hasta después de 200 años. Por ejemplo, una casa media del siglo XVII, segunda mitad, y del siglo XVIII. Va a ser común que encontremos pues, la fachada de la típica casona, la casona, que obviamente puede tener 2 y hasta 3 niveles. Tiene un zaguán, un zaguán que va a dar a un patio. Es muy importante este concepto del patio. ¿Por qué? Porque el patio no solamente nos va a dar luz y ventilación, sino va a ser un espacio un espacio comunicador visual, de control, ¿sí? Entonces este zaguán va a dar a ese patio, muy importante. Ahora, adjunto al zaguán era común que apareciera una accesoria. Este patrón es común porque esa accesoria representará de algún modo una renta para ayudar a la manutención del conjunto, de la casa, ¿no? En este caso de la casona, muy común.
A veces esa accesoria va a tener una cámara, la parte posterior, en donde posiblemente o sea bodega o incluso habite el que atiende la accesoria. ¿Qué es la accesoria? Es una tienda. En algunos casos esa accesoria no precisamente se rentaba, sino es donde se vendía el producto que comerciara el dueño de la casa. Digamos, es lo común. ¿Qué más hay en planta baja? Todos los servicios y, digamos, si llegaba a carruaje, no era común tener coche, llegaba a carruaje, pues todos los enseres del carruaje, el corral de los animales y los criados que atendieran todos estos servicios abajo, en planta baja. En el fondo, pues estaría lo que se llamaba el área de la letrina, es decir, el depósito. Ahora, en algún punto, al fondo del patio, está la escalera que nos llevaría al siguiente nivel. Ese siguiente nivel es lo que muchas veces le llaman el piso noble, pero no porque tenga que ver con algún título nobiliario, sino, digamos, es donde vive la familia. En casos muy puntuales hay una especie de mezanine, sobre todo las accesorias que llaman de taza y plato, que tienen un nivel para arriba, porque las alturas eran muy generosas, entonces se podía aprovechar dividiendo obviamente en dos partes y se pudiese considerar una habitación la parte superior. Son algunos casos. Pero ese piso noble al que hablo, pues obviamente ahí vive la familia, ahí va a estar la cocina, van a estar las recámaras, el cuarto de doncellas. Tomemos en cuenta que los criados, que es común tener sus criados en una clase media, sobre todo si es una clase media alta, necesitan criados, solamente pueden cohabitar si están casados. No olvidemos el momento histórico que se vive, pero si no, pues hay un cuarto de criadas, otro de criados. En este caso, las criadas estarían en ese nivel. La alacena. Tomemos en cuenta que los alimentos en esa época, pues no existe el concepto de refrigeración, pero bueno, se guardan algunos productos de la cocina. Y hacia la calle va a estar el salón, la sala, la estancia. En algunos casos habría un despacho. Si el señor lo requería, tendría su despacho. Digamos, esto era lo común. Una casa media de la que quisiéramos, ya quisiéramos para un domingo, ¿no? Sí, claro, vivían ellos y la servidumbre. Más servidumbre que las gentes dueñas de la casa. Y que, bueno, tenían mucha gente a su servicio. Cocineras, mucamas, lacayos, cocheros, todo, ¿no? Todo lo que podía para mantener un palacio así. O sea, que en el mismo espacio sí convivían los nobles con los criollos, con los mestizos, con los pardos, con todo el mundo, ¿no? Que incluso en ocasiones tenían estructuras diferenciadas tanto para la servidumbre como para la nobleza, ¿no? Que eso se nota precisamente en el de San Mateo de Valparaíso, que tiene una escalera que era para los nobles y una escalera que era para la servidumbre, ¿no? A ese grado llegan de que tienen también que mantener el nivel, ¿no? Sí, tenía que haber una distinción. O sea, sí se mezclan, sí viven en el mismo lugar, pero tampoco son iguales. Híjole, me hubiera gustado vivirla, fíjate, pero nada más como para mirar. Nada más como para mirar. Pues según yo creo que el rol que te tocaba jugar en el palacio, ¿no? Porque pues habían roles de servicios particularmente, pero habían roles de comercio también, habían pues roles de señora de la casa, que ese era el que me hubiera gustado. Obviamente difícilmente me la iban a dar, ¿verdad? Pero bueno, sí, eran roles como muy diversos dentro del mismo espacio. Según los palacios, déjame platicarte, porque recordemos que en la Nueva España, los palacios que se hacían en el centro, en la capital, eran palacios más de disfrute y de deleite, porque pertenecían a la nobleza novohispana
que tenía sus grandes terrenos, sus condados, sus mayorazgos, sus marquesados, que eran terriblemente grandes y que tenían infinidad de haciendas, ¿no? Entonces, fíjate que es muy interesante porque en ese entonces, aquí en la antigua Ciudad de México, convivían todas las clases sociales, pero codo a codo. Luego había, obviamente, las que no eran palacios, sino casas más modestas, más sencillas. Bueno, vivían las familias de clase media y los sastres y ¿no? Todos los de los oficios, los abogados, toda la gente de oficios, vivían en las casas más sencillas, más modestas. Y había también, bueno, ya muy en las afueritas, estaba la Candelaria de los Patos, estaba la Lunilla, donde vivían ya las clases más humildes, más bajas, ¿no? Pero todos aquí convivían en la ciudad. Había un riquísimo tejido social, que esa es una de las cosas que se han ido perdiendo en la ciudad, que es terrible, ¿no? Se han hecho los guetos como Santa Fe, ¿no? Entonces, eso es muy importante en una ciudad, que haya un tejido social muy rico y que eso, afortunadamente, la gente está valorando nuevamente eso y por eso creo que es ese regreso a los viejos barrios y las colonias, como la Condesa, la Roma. Pronto verás cómo seguirá la Santa María, la San Rafael, ¿no? Porque ahí se da ese tejido social, que conviven varias clases sociales. Bueno, esa es la vida en esos palacios maravillosos que eran, bueno, era interesante porque era como un microcosmo social, ¿no? Era como una réplica de la sociedad dentro de un palacio, porque estaban ahí diversas clases sociales conviviendo armónicamente en un mismo espacio. Pues mira, se llama de Iturbide no porque haya sido de Iturbide, sino porque aquí lo hospedan después de que triunfa el ejército trigarante. Entra el ejército trigarante por esta calle y aquí hospedan a Iturbide en 1821. Y de aquí mismo lo vienen a buscar para entronarlo, volverlo emperador de México, ¿no? Se acostumbra a llamarlo así porque inclusive años después hacen un hotel que se llama Hotel Diligencias, y años después le ponen Hotel Iturbide. Y dura hasta, creo que los 30 del siglo XX, una cosa así. Cae en abandono el palacio y lo recupera Banamex. Seguramente no había nada construido porque aquí a unos pasos se supone, dicen que estaba el zoológico de Moctezuma, ¿no? Entonces pues tenía que ser un lugar enorme, ¿no? Para tener pues, a todos los animales que podrían haber en Mesoamérica, ¿no? Desde águilas, lobos, pumas, jaguares, aves, de todas las plumas, ¿no? Entonces tenía que ser un lugar muy grande. Entonces, lo que dicen las crónicas es que donde está San Francisco era el zoológico de Moctezuma. Lo que pasa es que San Francisco fue seccionado, ¿no? Cuando las leyes de reforma. Entonces, bueno, ahorita solo vemos la iglesia y creemos que ahí estaba, pero San Francisco era el convento más grande de la Nueva España. Y este palacio, ¿no? Estaba contiguo al convento de San Francisco. Antes pertenecía a los condes de Miravalle, los mismos de Valparaíso.
Valparaíso y Jaral de Berrio. Los condes de Jaral de Berrio. Los condes de Jaral de Berrio y marqueses de Valparaíso. De San, ¿qué? De San Mateo de Valparaíso. Otra toma, ¿no? Allá en Carranza está la sucursal, la matriz de Banamex. Ahí vivían los papás de la señorita del Berrio. Se casa y porque creo que el ¿cómo se llama? Cuando está interesado en una mujer, el pretendiente de ella era un poco derrochador. Entonces, los papás, para asegurar la dote, o sea, lo que iba a dar la familia para que se casara, mejor prefieren gastarla en un palacio para que no se lo gastara el marido y construyen este palacio. Por eso es que también fue muy costoso, ¿no? El costoso el palacio está en un espacio relativamente pequeño, pero la empresa fue costosísima, fue muy caro realizarlo. Y eso se nota en la construcción, que es muy ostentosa, tanto en la fachada como en el interior. Lo construye pues el arquitecto de moda, ¿no? Ya no lo sabemos. Guerrero y Torres. Y lo construye a petición de la familia del marqués de Jaral y Berrio, que es el esposo de la marquesa de Valparaíso. Entonces, Valparaíso y Jaral del Berrio son juntos. Y ellos compran este terreno y le piden a Guerrero y Torres que les haga un palacio, ¿no? Y entonces empieza su construcción. El palacio lo hacen para su hija, que es la única, ¿no? Iba a ser la única heredera de una fortuna inmensa, ¿no? Porque pues casi que son dueños también de la mitad del territorio, ¿no? Desde aquí hasta Guanajuato, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, pues donde están todas las minas, ¿no? Entonces ellos lo encargan y dura su construcción aproximadamente como 8 años. Es que son como 14 títulos de Jaral de Berrio y Valparaíso. Cuando se casa, el papá tenía como 80 títulos. Se casa con una señora que también tiene otros 80 títulos. Entonces es un titulerio tremendo. Bueno, ellos contratan a Guerrero y Torres, que les hace esa joya de palacio, ¿no? Que es una cosa impresionante, muy sobrio. Y cuando la hija se va a casar con un italiano, un disque conde italiano, que yo creo que era mi vividor, entonces el tipo, entonces de regalo de boda, les manda, otra vez contrata a Guerrero y Torres, ahorrarle su palacito a mi hija, y les manda a hacer Palacio Iturbide, que claro, ya no se llamaba Palacio Iturbide, ¿verdad? Entonces Guerrero y Torres, y fíjate, el patio de ese palacio, dicen que es una réplica del Palacio Real de Parma, en Italia, porque como el novio era de allá, él dice, no, bueno, sí, pero ¿sabe usted? Y le enseña a Guerrero y Torres, hágame usted este patio. La verdad que como pata de burro. A Guerrero y Torres es un super arquitecto, ¿verdad? Pero bueno. Y entonces este palacio fue parte de la dote para el matrimonio. Ella se casa con un conde, que es el conde de Moncada, que él viene de Italia y desciende de los príncipes de la Barderi en Palermo, en Sicilia. Y entonces, lo que cuentan es que él, cuando están construyendo este palacio, le dice a Guerrero y Torres que lo quiere como el palacio de Palermo, ¿no? Entonces, al parecer, no sé si es una copia o es muy parecido, al menos el patio es como el palacio de allá, ¿no? Entonces, pues la historia es como todas las historias de amor. Una muy mala historia. Porque se casan y al parecer este conde de Moncada, pues digamos que no es muy, ¿cómo se dice? Más bien es un desastre, ¿no? Y entonces, la historia de este palacio es que ellos casi no habitan aquí, ¿no? A lo más viven 8 años aquí o menos, ya como matrimonio. Es barroco. Barroco. Todavía se incrusta en el barroco. Sí, es barroco. Ya está como a nada del churrigueresco, pero sí es barroco. Por poquito. Por poquito.
tienen 2 hijos, ¿no? El primer hijo se llama Aneodato. O sea, pobre, ¿verdad? Sí, sí. Y yo creo que por eso se murió. Porque no pueden llamarlo así, ¿no? Bueno, perdón, pero es que, Yo creo que tienes razón. ¿verdad? Y, y su siguiente hija es Guadalupe, María Guadalupe, ¿no? Un nombre muy mestizo, ¿no? Y entonces tienen a sus 2 hijos, pero el príncipe como que dice, ya me cansé de estar aquí, está bien aburrido, todos son unos mochos, ya estoy harto, y se va. ¿Con la esposa? No, solo. Solo, sin esposa y sin hijos. Entonces se va unos años y se va a Europa, se pasea por allá, luego está en La Habana y luego regresa. Y regresa con la noticia que nunca les dan toda la dote que les habían prometido los suegros, ¿no? Solo les dan este palacio, porque no quieren darle nada a él, ¿no? Entonces empieza a hacer un pleito con ellos para que le hereden todo a la esposa, ¿no? Entonces, pero son pleitos de mucho tiempo, ¿no? Mientras tanto, tienen a otros 2 hijos. Juan, que no entendieron todavía, pero se llama Juan de Pomuceno. Y a otra niña. Entonces, pues lo que pasa es que los suegros les dan la herencia, les dejan la herencia a los nietos, ¿no? Pero a la hija nunca le dan nada para que el conde de Moncada no se quede con nada, ¿no? Este palacio no es, es un poco diferente a los que podemos ver, ¿no? Porque aquí se dedican más bien a vivir la vida, a pasearse, a estar en los bailes, ¿no? Es como más social, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, cuando viene la independencia, pues Nepomuceno también le ofrece este palacio para que viva Calleja aquí. Y Juan O'Donoghue, el último virrey, también vive aquí. Pero después es el lugar, también les da este lugar para que viva el nuevo emperador, ¿no? O sea, la independencia, o sea, ya no hay virreyes, ahora hay emperador. Es una locura. Pero siempre entonces están viendo estar en los lugares de poder, ¿no? O sea, todas estas estrategias, ¿no?
Nepomuceno siempre lo tacharon, dicen, porque yo no estaba ahí, de ranchero, ¿no? Y entonces, al parecer, hay varias pinturas que se hicieron de él, que está vestido con su traje de esa época, ¿no? De gente de campo de esa época. Entonces, más bien él tendía más a atender los negocios de la familia, y entonces vende este lugar y se va a Jaral, ¿no? Entonces, el siguiente uso que tiene el palacio, primero es sede de la escuela, o bueno, de minería, del Palacio de Minería, de la Real Escuela de Minería, ¿no? Por un tiempo, porque la están restaurando, pues está en muy malas condiciones, y entonces aquí está un tiempo. Después de eso se convierte en un hotel de diligencias, pero no son así diligencias como chafitas, o sea, es como el servicio de transporte Rent, una cosa así. Se convierte este lugar, entonces tiene habitaciones para que si vienes de otro lado te puedas quedar, tomes una diligencia y te vayas, ¿no? O si eres de por aquí, rentas una diligencia, te vas a donde quieras irte, regresas, y aquí está, ¿no? Pues es el servicio de transporte, ¿no? Después de eso, se convierte en hotel, en el Hotel Iturbide. Y entonces se hacen remodelaciones para que sirva de hotel, pero es un hotel gran turismo, ¿no? O sea, tiene todas las comodidades que quieras. Se habla de que tiene cuartos, son por cuartos, ¿no? Tienen, no sé, más de 100 cuartos. Pero la ventaja es que esos cuartos pueden ser tu habitación, pero pueden ser 10 cuartos tu habitación, ¿no? Entonces, como tú la quieras. La quiero de 5 cuartos y así, ¿no? Entonces, como el gusto del cliente. O sea, esto habla de lo que era el hotel, ¿no? Y entonces, para hacerlo hotel, pues tuvieron que hacerle adecuaciones, ¿no? Todos los edificios del centro, pues están llenos de adecuaciones. Entonces, tuvo suerte de que no fueran tantas ni tan invasivas, ¿no? En la arquitectura del lugar. Y es un arquitecto que es de apellido Dondé, que hace estas adecuaciones, y a pesar de que su cliente, el dueño de este hotel, le decía, es que yo quiero que sea así y así, pues se resistió un poco e hizo las menos intervenciones que se pudieran, ¿no? Lo cual es pues muy extraño, muy bueno, pero muy extraño, ¿no? En esa época que tuvieran como algún feeling, ¿no? De decir, es que si le voy a cambiar la apariencia o lo voy a echar a perder, así, ¿no? Con estos criterios que ahora tenemos, que en esa época los hayan tenido, ¿no? Es muy difícil, pero bueno, fue afortunado porque entonces no tuvo tantos cambios el inmueble, ¿no? Después, cuando ya no es, bueno, cuando va a dejar de ser Hotel Iturbide, porque ya pues decae, lo venden otra vez y se lo venden a la familia Iturbe, ¿no? Los dueños de la Casa de los Azulejos y de varios más, ¿no? Y ellos lo convierten en un café, billar y tiendas, ¿no? Bueno, vamos a ver. Iturbide, desde luego. Azulejos fue el último que compramos. Sierra Gorda, que es el que está frente al Casino Español. Varias casas más. La Tabacalera, que hoy en día es San Carlos. Creo que
Mi madre, que era española, cuando vino a México recién casada, dice que se quedó impresionada porque casi toda la calle Madero era de la familia Iturbe. Compró Iturbide por culpa del marido de una tía mía, que era un francés, el segundo marido, le capitaine Lebleu, que los de Banamex querían comprar la casita de al lado, que era una casa pequeñita, colonial, pero que el capitán Lebleu no lo quiso vender. Y como no lo quisieron vender, entonces fueron a por mi tía y compraron el palacio. Después de comprar el palacio me quisieron comprar a mí el pasaje. Lo que me ofrecieron fue ridículo. Y en los 60, pues el Fomento Cultural Banamex lo compra para hacerlo, pues la sede de este ahora museo, ¿no? Y entonces es restaurado por Legorreta, pues todo su equipo, entre ellos Ortiz Macedo. Dicen los antropólogos y los arqueólogos que trabajan con género que es un proceso sobre todo traumático para las mujeres, ¿no? Porque se da mucho a través de violaciones, se da mucho a través también de darles mujeres o niñas, mujeres muy jovencitas a los conquistadores para granjearse su simpatía, ¿no? Ajá. Todorov describe una escena en que dice que la idea esta de echarte los perros, de que un hombre le eche los perros a una mujer, no es nada más un dicho, ¿no? Sino que el conquistador español le gustaba a alguna indígena, esta indígena se oponía y en efecto, si no accedía, le echaban a los perros.
a que se la comieran, y era una forma también de mantener un terror, no solamente hacia las mujeres, sino hacia a la población en general, ¿no? Y es bueno, es parte de un proceso de conquista que se da no solamente aquí, ¿no? Se da en muchos lugares que son conquistados. Lo primero que se ataca, pues, es justamente a las mujeres. ¿Por qué? Porque a través de las violaciones se generan nuevos pobladores. Estos pobladores son en parte hijos de la gente que está ahí, en parte hijos de la gente que llega, ¿no? Son estas formas muy feas y muy traumáticas de llegar hacia un lugar, ¿no? Por otro lado, bueno, seguramente sí hubo alianzas matrimoniales, seguramente sí hubo también las mujeres que empezaron a generar o aceptar estas uniones con los españoles. También de parte de los españoles debió haber habido mucha simpatía por las indígenas. También en algunas cartas de estos conquistadores se habla de la belleza de las indígenas que habitaban estos territorios, ¿no? Entonces, son todas estas cosas, ¿no? De esta nueva arquitectura, de estos nuevos espacios, ¿no? que se construyen. Porque es lo que yo te comentaba, no es lo mismo que tú vivas el espacio abierto a que estés dentro, donde cambia desde la percepción de la luz, los colores, estás adentro, estás contenido. Entonces, para mí debió de haber sido, yo considero, angustiante, ¿no? En un principio, justamente el llegar a un lugar en el que pues todo está cerrado. Y más justo con esta idea que tenían los primeros españoles de tener que fortificar, que todo cerradito y que no te vayan a llegar porque te pueden quitar el espacio otra vez. ¿Sí me entiendes? Entonces, esta paranoia que les hace encerrarse es justamente lo contrario del espacio que se vivía antes. El espacio abierto, el espacio donde tú puedes ir caminando, pasas, miras, el espacio, no todo era accesible, aún en la arquitectura prehispánica. Tenemos, por ejemplo, en el Templo Mayor, era un espacio cerrado, ¿no? Pero tú lo podías mirar desde afuera y tú ya sabías que ese era el Templo Mayor y tú ya sabías cómo estaba dispuesto el espacio y ya sabías que este templo era de tal deidad y la otra era de tal otra, y tú sabías, ¿no? En estos lugares donde ya además te están quitando el suelo, el terreno, tienes muchas inconvenientes. Mira, primero, te están quitando el terreno, el suelo, lo que tú gozabas, tú lo disponías, te lo están quitando. Segundo, te destruyeron lo que tú conocías, te destruyeron ideológica y te destruyeron físicamente los edificios que tú sabías que estaban, la arquitectura con la que tú estabas acostumbrado, te la destruyeron. Pero además, espera, no nada más te la destruyen, sino que te ocupan eso que tú habías usado para determinados fines y con eso te empiezan a construir cosas diferentes en un contexto que, si bien es el mismo físicamente, es absolutamente diferente, ¿no? Entonces, yo creo que debe de haber sido, bueno, terrible haber vivido esa transición, ¿no? Ese cambio tan abrupto y además así tan tajante y tan de hoy para mañana, que, bueno, después de 10 meses de sitio y lo que quieras, ¿no? Pero es algo a lo que no te acostumbraste, ¿no? La guerra no fue un rito de paso, la guerra de conquista no fue un rito de paso para que tú te acostumbraras a vivir todo lo que iba a llegar. Y donde la gente se pudiera más conectar con lo que eran los mexicas, porque eran gente como nosotros, ¿no? Ajá. Y que compraba en el mercado y que seguramente regateaba, ¿no? Entonces, bueno, que te identifiques con esa parte prehispánica, el rescate que se hizo de la catedral piloteando y demás, que eso me parece también una parte muy importante porque somos indígenas, somos hispanos, ¿no? Somos en parte europeos, y todo aquello que nosotros podamos rescatar de esto, ¿no?
sobre todo en los últimos años, muchos antropólogos y pocos arqueólogos han trabajado también con lo que le llaman ahora la tercera raíz, ¿no? Con la raíz negra. ¿Cuántos de nosotros tenemos el cabello súper chinito? Tenemos rasgos negroides, ¿no? Pero pareciera que admitir que es otra parte de nuestra herencia es como muy malo, ¿no? ¿Quién sabe? Yo creo que hay lugares que tienen esa vocación y no la sabemos. Si se lo preguntaras a Octavio Paz, te haría un libro sobre eso, ¿sí? Y así a diferentes gentes, porque lo verían desde perspectivas diferentes. Entonces yo creo, uno, que este era un lugar maravilloso. O sea, era un lago. Si tú lees las cartas de relación de Cortés, que transcribe Reyes, es verdaderamente espectacular. Yo digo, yo quedaría, cuando eres arqueólogo, yo estudié arqueología, que estás en Teotihuacán o en la Gran Tenochtitlán, eso digo, ¿cuánto daría de mi vida por un instante para ver cómo era esto? Entonces imagínate que es un lugar único. Para los europeos es el nuevo mundo. Entonces, ¿qué imán puede tener un lugar que ni se lo imaginaban y llegan y se encuentran con ese esplendor de la naturaleza, ¿sí? Del oro, de la plata, que fue lo que más les atrajo, ¿sí? Realmente. Entonces, España ya tenía una buena mezcla, ¿no? Porque eran los celtibéricos. Leer Carlos Fuentes, El espejo enterrado. Ahí entiendes mucho de esto. Entonces, España ya tenía una tradición en ese sentido, de varias culturas, porque eran los celtas, los iberas, los godos, los visigodos, los árabes, los judíos, los fenicios. Entonces ya hay, ¿cuántas mezclas te gustan? Y vienen acá, y aquí ¿cuántos grupos de indígenas te gusta que hay? Que además es el mundo prehispánico, pero no son iguales. Ellos no se ven, o sea, la conquista se da porque los mexicanos, los de aquí, los del lago, los de la cuenca, no se identifican con los tlaxcaltecas. Si no, los españoles jamás nos hubieran hincado el diente. Entonces yo siento que ya es un lugar multicultural. Y además, bueno, vienen y se quedan aquí. Ya no se van a regresar a España. Un judío no se va a regresar nunca a España. Y un africano, menos. Entonces ahí, pues, hablando de los enamoramientos, ¿sí? Pues a mí me gusta ese mulato, y a mí me gusta ese chinito, y a mí me gusta no sé qué. Y ahí, a ver, explícame cómo corren las hormonas, ¿sí?
Pues yo creo que aquí también es una parte muy importante de la historia ahí en este palacio, ¿no? Porque no es porque, de aquí sale el emperador, sino porque es lo que ya somos, ¿no? Como mexicano. O sea, México es eso, es ahí, es ese momento, ¿no? Yo no lo entiendo cómo haces una independencia, pero coronas un emperador, ¿no? Y les rindes todas estas pleitesías y todo esto. Y entonces lo ves ahora y dices, ¿por qué somos así? ¿Por qué nuestros gobernadores y todo eso? Pero pues es que así te gusta, así nacimos, ¿no? Porque México independiente ya somos nosotros, ¿no? Entonces pues de ahí viene pues todo lo que somos y de qué nos quejamos de lo que somos. Y eso está muy fuerte, ¿no? Porque pues entonces ¿cómo le haces para cambiar? Esta es una de las casas más visitadas por el turismo. La verdad es que es mágico, donde vayas es lleno de historia. Todas las figuras que tiene, cómo está hecho. Cada detalle es muy bien trabajado. Aquí era todo el pueblo de los aztecas, aquí vivían y había muchas lágrimas. O sea, sin problemas, si lo pueden rayar, o sea, hasta esos grafitis como que lo hacen ver mejor, ¿no? Creo que eso sí es algo mexicano, llámalo así. Aquí es la casa de don Juan Manuel, que era un conde que vivía aquí. Transportarme, cómo sería vivir en el palacio, ¿no? Por ejemplo. Hay pinturas muy elegantes ahí en este palacio. El centro histórico es una calle de gente trabajadora. Las nuevas generaciones sepan que el país fue muy grandioso y que tiende a ser cada día más. Y bueno, México mismo ha sido llamada.